Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Leo de una paráfrasis. ¿No recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Amados hermanos, gracia y paz del Señor. Vamos a darle continuidad a la serie que hemos considerado unas reuniones atrás, y es rumbo a la ocupación mundial. Y hoy sería nuestra reunión número 6. Vamos a recapitular. En las reuniones anteriores, en la primera, hablamos cómo en las Escrituras han aparecido durante distintos periodos de tiempo personas que tipifican o figuran el anticristo. ¿Listo? Miramos cómo Nimrod, en un principio, en la humanidad primigenia, Nimrod tipificó algo de la obra del anticristo. Miramos cómo Epifanes Antíoco tipificó la obra del anticristo. Lo vimos en 2 capítulos, Daniel 8, Daniel 11. ¿Listo? Y nos llama mucho la atención que el Espíritu Santo se haya tomado 2 capítulos y muchos versículos para hablar de Antíoco Epifanes, y era porque estaba tipificando la obra que iba a ser el anticristo. ¿Listo? Miramos entonces el anticristo escatológico final en Daniel 11, y lo complementamos también con la reunión anterior donde hablamos del surgimiento del anticristo, su poder. Miramos de dónde surgía, miramos quién era en el sentido de que era un espíritu que se introducía en una persona. ¿Listo? Hoy vamos a complementar el tema para seguir descubriendo por las Sagradas Escrituras las profecías tocante al final de los tiempos. Las Escrituras nos muestran muy claramente que los apóstoles y profetas les hablaban de esto a las iglesias. Y el versículo que acabamos de leer, 2 Tesalonicenses 2:5, nos enseña que Pablo, cuando estaba en medio de la iglesia, le hablaba de esas cosas. Y cuando usted mira el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, ¿de qué está rodeado? ¿De qué está hablando? De la segunda venida del Señor y de la manifestación del anticristo. ¿Listo? Entonces, en ese contexto, Pablo les dice: ¿ustedes no se acuerdan que cuando estaba con ustedes les hablaba de estas cosas? Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos que compartir todo el consejo de Dios, la profecía también hace parte del consejo de Dios. Pablo Jiménez, un hermano que es experto en hermenéutica, él dice que hay diferentes tipos de predicaciones para la iglesia. Él dice que hay predicaciones pastorales que consuelan, pero todo no puede ser pastoral y consolación, porque también tienen que haber predicaciones de doctrina. Porque solo consolamos pero no enseñamos doctrina. Tenemos una iglesia que cuando venga cualquier viento de doctrina se la va a llevar. ¿Listo? Pero no solamente nosotros predicamos doctrina, sino que también nosotros predicamos predicaciones expositivas para decir lo que Dios dijo. Pero no solamente eso, sino que también la iglesia necesita conocer predicaciones acerca de las profecías, mensajes proféticos. Porque también necesitamos conocer lo que va a venir porque Dios lo reveló. ¿Listo? Entonces hay muchos tipos de predicaciones para la iglesia, y esta es una de ellos. Entonces, haciendo caso a lo que hacía el apóstol Pablo, vamos a continuar con la consideración de la serie rumbo a la ocupación mundial. ¿Por qué lo llamamos así? Porque finalmente lo que va a suceder dentro de algunos años, no sabemos el tiempo, es que va a venir un personaje que la Biblia llamó el anticristo y va a ejercer un gobierno mundial. Y la Escritura da elementos para conocer los tiempos y para discernir cuando aparezca este personaje. Y esto es a lo que nos va a ayudar la profecía bíblica. Vamos a leer un texto de las Escrituras, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, que es el texto que hemos utilizado como base en esta serie. Primera epístola de Juan, capítulo 2,
versículo 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Entonces, hay una característica que nos dice que estamos en los últimos tiempos, y es que el anticristo viene. ¿Listo? Acá vemos nosotros que en la epístola de Primera de Juan aparece la palabra anticristo 4 veces, y solamente es utilizada en todo el Nuevo Testamento griego. En la primera epístola de Juan hace referencia a ¿quiénes? A el espíritu del anticristo, una persona, ¿listo? A los anticristos, o sea, los falsos cristos, y al espíritu, que es un espíritu anticristo, o sea, no es una persona, sino que es un espíritu. Entonces aquí vemos nosotros que esta palabra anticristo está compuesta de la preposición griega anti, que significa sustituto u opuesto, y la palabra Cristos, que significa ungido o Mesías. Entonces significa aquel que sustituye o se opone a Cristo. Significa que uno, asumiendo el papel de Cristo, se opone a Cristo, uno que reemplaza a Cristo y uno que es un adversario de Cristo. Entonces el anticristo no solamente se opone a Cristo, sino que lo quiere sustituir. Y cuando venga, las personas que no conocen la revelación de las Escrituras van a creer que ese es Cristo, y así los va a engañar. ¿Para qué estamos leyendo nosotros el texto? Para no ser engañados. ¿Listo? Entonces aquí el texto que estamos leyendo nosotros hace referencia a la persona del anticristo. Y entonces vamos a mirar por las Escrituras elementos que nos van a ayudar a identificar qué lo va a colocar en la escena mundial. Nosotros nos acercamos a la profecía y Dios nos habló del futuro, y de eso tenemos que hablar. No vamos a hablar de fechas, porque la Escritura nos prohíbe dar fechas, pero sí nos ayuda a entender los tiempos, las sazones, mirar el mundo y saber cómo todo está guiándose una plataforma para el Ejecutivo Mundial. ¿Listo? Entonces la porción que vamos a leer en el día de hoy es Apocalipsis capítulo 13. Esa va a ser la porción que vamos a leer. Y cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras y sobre todo al libro de las Revelaciones, Apocalipsis, nosotros nos encontramos sobre todo en el capítulo 12 y 13 con mucha simbología. Y acá vamos a mirar simbología de, por ejemplo, en el capítulo 12 aparece la simbología del dragón. ¿A qué hace referencia el dragón? Al diablo. Aparece la referencia de la mujer. ¿A qué hace referencia la mujer? La iglesia, Israel más los gentiles. Aparece la referencia de la bestia, que es tomada del libro de las profecías de Daniel, que hace una referencia al anticristo. Vamos a colocar en el contexto lo que vamos a considerar hoy, que es el capítulo 13, del versículo 1 al versículo 4 solamente. No nos da el tiempo para explayarnos un poco más. ¿Cuál es el contexto del capítulo 12? Bueno, el capítulo 12 revela la expulsión de Satanás del cielo. Alguien me dirá, hermano, pero ya él fue expulsado completamente. Pero recuerde que él aún accede a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para acusar a los hijos de Dios cuando pecamos. ¿Listo? Entonces va a llegar un momento, que es el que vamos a leer en el capítulo 12, que se le va a negar, por decirlo así, la entrada al cielo. Y con ello va a acabar el ministerio, entre comillas, como acusador de los creyentes. Apocalipsis 12. Cuando él sea echado completamente del cielo y caiga a la tierra, en los cielos hay júbilo, en los cielos hay alegría. Apocalipsis 12:10. Pero hay dolor y sufrimiento para la tierra. Apocalipsis 2:12. Porque dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros
y tiene poco tiempo. ¿Cuál es ese poco tiempo? 42 meses, 33 años y medio, 3 años y medio, 1260 días, tiempo y medio tiempo. Cuando él sea expulsado solo tiene 3 años y medio que Dios le concedió para que pudiera hacer algo en la tierra. ¿Listo? ¿Y qué es lo que quiere hacer en la tierra con su acción diabólica? Implantar su reino en la tierra, lo que siempre ha querido. Y hoy estamos viendo muy palpable lo que él está trabajando en el corazón del ser humano para lograrlo. Y para hacerlo, empezando por Europa, terminando por Sudamérica, está tratando de ganarse la niñez, porque él sabe que si se gana la niñez, la generación que viene va a ser una generación a su merced. Yo sé que es un término que se utiliza en nuestro departamento de Boyacá, pero significa eso. Va a estar a su merced y está trabajando fuertemente desde los colegios y desde las universidades para eso. ¿Listo? Hace parte de lo que él va a hacer acá en la tierra. ¿Listo? Entonces, cuando vemos nosotros Apocalipsis, vemos que van a haber 3 personajes que van a administrar ese reino de tinieblas. ¿Cuáles son? 3 personajes que quieren de alguna manera imitar a Dios. Por ejemplo, el dragón, que es el diablo, actúa como el antipadre. La bestia, la primer bestia, actúa como anticristo. Y el falso profeta, que es el que hace las señales, actúa como un antiespíritu. Los 3 unidos van a administrar el gobierno del anticristo cuando llegue ese momento. No sabemos si nos tocará. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a leer primero Apocalipsis 12. Y voy a leerlo de 3 versiones porque quiero que entendamos la idea. Ya una vez hicimos el ejercicio. Apocalipsis 12, leo de la Reina Valera 60, Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Listo? Ahí en Reina y Valera 60 termina el capítulo 12. Pero en los manuscritos griegos más antiguos no termina el capítulo 12 ahí. Leo interlineal de Francisco La Cueva. Van a escuchar un poco diferente porque es literal. Y se encolerizó el dragón sobre la mujer y fue a hacer guerra con los restantes de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hasta ahí está todo igual. Pero luego sigue el versículo 18. En Reina Valera 60 termina solo hasta el 17. Y dice acá que hace parte del 13.1 en Reina Valera 60. Y se paró sobre la arena del mar. Ahí termina. Lo leo de la Biblia textual. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y se paró sobre la arena del mar. ¿Listo? ¿Quién se paró sobre la arena del mar? Bueno, depende de la traducción que leas. Si lees Reina y Valera 60, el que se paró sobre la arena del mar, ¿quién es? Juan. Porque dice, me paré. Pero si lo leemos del manuscrito crítico, manuscrito griego más antiguo, ¿quién se paró sobre la arena del mar? El dragón. ¿Por qué? Porque el capítulo 12, lo puede leer en casa después, fue expulsado del cielo y no se halló lugar para él en los cielos. ¿Y fue expulsado a dónde? A la tierra. Y cuando llega a la tierra dice, y se paró sobre la arena del mar, hermanos. ¿Listo? Entonces el dragón fue expulsado definitivamente a la tierra
ya no tiene acceso al cielo para acusar a nuestros hermanos de día y de noche. ¿Listo? Ahí termina la idea del capítulo 12. El capítulo 13 comienza así. Estoy leyendo del interlineal de Francisco La Cueva. Y vi del mar una bestia que subía. ¿Sí ves? Ahí comienza la idea. Entonces ahora que el anticristo es arrojado a la tierra, le queda poco tiempo, 3 años y medio, ahora entonces va a implantar su gobierno a través de un hombre que se llama el anticristo, el antimesías. Entonces vuelvo a leerlo, leo de la Biblia textual, y vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, sobre sus cuernos un nombre blasfemo. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que generalmente el Apocalipsis utiliza una palabra, una conjunción para unir siempre las ideas. Por ejemplo, en el 13:1 dice, y vi y del mar vi. En el 13:2, en el texto griego, dice, y vi la bestia semejante, yo lo leo literalmente, 2, dice, y la bestia que vi, en el 2, estoy leyendo desde el griego. En el verso 3, y vi una de las cabezas, en el versículo 4, y adoraron al dragón. ¿Sí ve? Ese y, conjunción, me habla de continuidad, me une las ideas y me habla de una continuidad. Entonces, en esa continuidad, cuando el dragón se para sobre el mar, ¿quién es el dragón? En simbología de Apocalipsis, la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? El diablo y Satanás. ¿Listo? Entonces, cuando él es echado definitivamente a la tierra, tiene poco tiempo, 3 años y medio, porque fue el tiempo que Dios le concedió para establecer lo que él tenía en su corazón. Establecer un gobierno en la tierra y ser adorado como Dios en medio de los hombres. ¿Listo? Entonces en el 13:1 vemos nosotros que se utiliza, ya hablamos nosotros qué significaba el mar en la reunión anterior. ¿Qué vio Juan que subía del mar? Una bestia. ¿Sí? Eso fue lo que Juan vio que subía del mar. Y esa figura metafórica de la bestia ya se utilizó en Daniel. ¿De acuerdo? Que Daniel vio ¿cuántas bestias? 4 bestias. ¿Listo? Entonces, en Daniel se usa metafóricamente para referirse a ¿qué? Imperios. Y acá se usa metafóricamente para describir el carácter interno del anticristo. El anticristo será una bestia. Así se define el carácter interno de este hombre. ¿Listo? Miremos los textos que nos hablan de eso. Quiero que prestemos atención, hermano, para que podamos entender lo que Apocalipsis dice acá de las cabezas y de los cuernos. Vamos a Daniel, capítulo 7, verso 17. Daniel 7, 17. Leo, Reina y Valera 60. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Recuerdan cuáles eran las 4 grandes bestias? Una semejante a oso, una semejante a leopardo, una semejante a león. Cuarta bestia, no había nada que se le pudiera asemejar. Daniel la ve y dice, bueno, esta bestia por sus características parece un leopardo. Esta bestia por sus características parece como un oso. Esta bestia por sus características parece un león. Y ve la cuarta bestia y dice, no encuentro nada con qué compararla. Es tan terrible que no he encontrado un animal tan monstruoso que se le pueda asemejar. Ojo,
Y cuando dice que estas bestias son 4 reyes, no está hablando de reyes literales, está hablando de imperios. Verso 20, necesito que entendamos bien eso para poder entender la porción que vamos a leer hoy. Verso 23, ahí mismo, dice: dijo así, la 4ª bestia, ¿qué será? Un 4 reino. ¿Sí ve que no es un rey una persona? 4 reyes significa 4 imperios, 4 reinos. ¿Listo? La 4ª bestia será un 4 reino, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Listo? Entonces tenemos que entender nosotros bien la figura de los reyes, la bestia que representa un rey, un gobierno en Daniel. Volvamos a Apocalipsis, volvamos nuevamente, va a ser el texto base, volvamos nuevamente a él. Entonces recuerde que la bestia, cuando Juan la ve subir, tenía que 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Sabe quién tiene los 10 cuernos y las 7 cabezas? El diablo. Apocalipsis 12, léalo. 12, ya le digo qué versículo. 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. ¿Se da cuenta? Que lo mismo que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero hay una notable diferencia. ¿Sí la vio cuando leyó su Biblia? ¿Sí la vio? Que sobre los cuernos de la bestia están las 10 diademas, pero en el diablo aparecen las diademas sobre sus cabezas. Esa es la diferencia. ¿Listo? Entonces Satanás mostraba las diademas sobre sus cabezas, mientras que las bestias la exhibe sobre sus cuernos. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder y la autoridad lo tiene el diablo en las cabezas, y él es el que la da ¿a quién? A la bestia. ¿Listo? Ahora, esta bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa 7 cabezas y 10 cuernos? Para que nosotros podamos entenderlo, y así cuando vaya avanzando el tiempo y veamos eso, podamos distinguir que el fin está cerca. Vamos a ir a Daniel. Daniel, capítulo 7 nuevamente. Para poder entender adecuadamente a Apocalipsis tenemos que echar mano de Daniel. Si no, no lo podemos entender. Vamos despacio y vamos a entender. Daniel 7, versículo 7. Daniel 7, versículo 7, leo de Reina y Valera 60. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, he aquí una 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las obras hollabas con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. ¿Y tenía qué? Tenía 10 cuernos, lo mismo que tiene la bestia. ¿Listo? Ahora, Apocalipsis 17. Vamos a Apocalipsis 17. Vamos a leer el versículo 7 y 9. Apocalipsis 17, versículo 7. Dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, ¿son 7 qué? Montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Y son 7 qué?
Mire que las 7 cabezas tiene una doble aplicación. Son 7 montes y 7 reyes. Pero estos reyes significan imperios. ¿Me explico? Cuando la Biblia habla de las cabezas, habla de imperio. ¿Listo? Cuando habla de la bestia, habla de un imperio. Cuando habla de cabeza, habla de imperio. Y en Apocalipsis, cuando habla de la bestia, habla del anticristo. Tenemos que diferenciar bien eso. ¿Listo? Ahora, aquí aparece que las 7 cabezas que están en la bestia de la que estamos leyendo son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos, de los 7 reyes, han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Bueno, para el tiempo que escribe Juan, 5 reyes habían caído. ¿Sí? Dice el texto así, ¿cierto? 5 de ellos han caído. Y el otro, uno es y el otro aún no ha venido. Vamos a contextualizar. Aquí cuando habla de cabeza, está hablando de imperio. ¿Listo? 5 imperios en el tiempo de Juan habían caído y uno es. ¿Listo? ¿Cuáles imperios habían caído en el tiempo de Juan? Egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, greco-macedonio. 5 habían caído. Pero tenemos que leerlo así, porque si leemos 5 reyes, hace mucho tiempo que el reino de Cristo hubiera venido. ¿Por qué? Porque Babilonia tuvo muchos reyes. Nabónido, Belsasar, Nabucodonosor, Evil-Merodac, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces se habla de imperios. 5 reyes o imperios ya habían caído en el tiempo de Juan. Porque debemos entender que Daniel ve solamente hasta el tiempo de Roma. Daniel ve para atrás solamente 4: egipcio, asirio, medo-persa y babilónico. Él no vio adelante que venían los restantes. ¿Listo? Entonces tenemos que 5 habían caído en el tiempo de Juan, pero sigue diciendo, uno es. ¿Cuál era el cuarto? Imperio y cabeza, que era cuando Juan vivía, Roma. Ese era el cuarto. El cuarto imperio, la cuarta cabeza, la cuarta bestia espantosa. ¿Listo? Entonces, vemos nosotros acá que 5 habían caído y el otro aún no ha venido. O sea, que quiere decir que Dios nos reveló que va a haber en la totalidad de la historia de la humanidad solamente 7 imperios mundiales o 5 imperios mundiales. 7 imperios mundiales. La última forma de gobierno es la que estamos tratando de mirar, que es el reinado de los 10 cuernos. ¿Listo? Bueno, entonces dice, y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. ¿Listo? Entonces, en el tiempo de Juan no era la cabeza del imperio egipcio porque ya había caído. No era la cabeza del imperio asirio porque había caído. No era la cabeza del imperio babilónico porque había caído. ¿Listo? No era la cabeza del imperio medo-persa porque había caído, y no era la cabeza del imperio greco-macedonio porque había caído. ¿Era quién? Roma. ¿Listo? Pero recuerde, en la próxima reunión vamos a mirar que la última forma de gobierno es el imperio romano revivido. Vamos a mirar en la próxima reunión. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa es una de las cabezas, por eso dice, la bestia tenía 7 cabezas. O sea, primero dice 10 cuernos y 7 cabezas,
Vamos a pensar por las cabezas. La bestia tenía 7 cabezas, 7 imperios. Ya han pasado 6 imperios. Va a resucitar el imperio romano y va a ser el 7º imperio. Y esa última forma de gobierno la vamos a reconocer porque tiene 10 cuernos. ¿Qué significan los 10 cuernos? La Biblia lo dice, 10 reyes. Entonces cuando nosotros veamos que de lo que conquistó el imperio romano se vuelve a levantar como una forma de gobierno y que tiene 10 reyes, levante su cabeza porque nuestra redención está cerca. ¿Listo? Entonces tenemos que esta cabeza, esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a Daniel 2 para que la escritura misma nos diga qué significan esos cuernos. Ya lo dijimos, pero vamos a leerlo. Daniel 2, verso 41. ¿Qué equivale? Escuche bien. Recuerda la profecía de la estatua, la imagen que Dios le dio a Nabucodonosor, ¿la acuerda? Recuerda, oro, ¿cierto? Plata, bronce y hierro. Y los pies eran de hierro. Hierro mezclado con barro. Pero son los dedos de los pies, 10. Entonces, Daniel 2:41. Lo que viste en los dedos de los pies, en parte en barro cocido y en parte de hierro, será un reino dividido. O sea que la última forma de gobierno va a ser una forma de gobierno donde los 10 reyes van a estar divididos. Van a tener solamente alianzas temporales. El texto de Daniel creo que dice que son alianzas matrimoniales. Daniel 7. Hoy vamos a leer bastantes versículos porque eso nos ayuda a nosotros a entender bien. Daniel 7:23. Dijo así: la cuarta bestia, que es el imperio romano, será un cuarto reino en la tierra, el cual se diferencia de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Eso hizo el imperio romano, pero el imperio romano cayó. ¿Estamos de acuerdo? Completamente en el año 400. Cuando se metieron los godos, los astrogodos, visigodos, todos ellos, y acabó con el imperio romano. Él se va a volver a levantar. Hoy hay una forma de gobierno del imperio romano, pero religioso, no político. Pero se va a volver a levantar lo que fue anteriormente el imperio romano, su forma política. Y cuando eso suceda, ese levantamiento de ese imperio, el último reino, se va a llamar el reino dividido. Eso es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Y el versículo 24, y los 10 cuernos significan, o sea que la Biblia misma le va a decir a usted qué significan los 10 cuernos. ¿Listo? Significa que de aquel reino se levantarán ¿qué? 10 reyes. ¿Listo? Entonces, hermanos, la profecía nos ayuda a conocer los tiempos. Cuando veamos de lo que dominó antiguamente el imperio romano, veamos ese bloque otra vez gobernando y veamos 10 reyes en ese bloque, los tiempos están cerca. Preparémonos desde ahora para ese momento. ¿Listo? Volvamos a Apocalipsis 2:13. ¿Listo? Sobre sus cuernos habían 10 diademas y sobre sus cabezas, ojo, un nombre blasfemo. Sobre las cabezas de ella, cada una de ellas, un nombre blasfemo. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Si usted recuerda cuando vimos el cuerno pequeño en Daniel 7, dice que él hablará palabras contra el Altísimo. ¿Listo? Pero la máxima expresión
de blasfemia contra Dios es uno llamarse a sí mismo Dios, que era lo propio de los emperadores de turno. Ellos querían ser deificados, querían ser adorados como Dios. Verso 2, solamente vamos hasta el 4. Leo de la Biblia textual, leo del interlineal primero. ¿Por qué? Porque tiene una I. 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y los pies de ella como de oso, y la boca de ella como boca de león. Y diole el dragón el poder de él, y el trono de él, y autoridad grande. ¿Listo? La Biblia textual. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su trono y gran autoridad. Por eso les digo que para entender Apocalipsis hay que entender la simbología de toda la Biblia. Aquí nos dice que la bestia era semejante ¿a quién? A leopardo, a oso y a león. ¿Dónde están esas bestias? En Daniel 7. O sea que quiere decir que estas bestias, esta bestia cuenta con los rasgos de las civilizaciones griegas, la civilización medo-persa y la civilización babilónica. Los griegos, ¿listo? Entonces va a tener influencia de la civilización greco-macedonia, va a tener influencia de la civilización medo-persa y va a tener influencia de la civilización babilónica, hermanos. En ella se va a encontrar todos los aspectos de las civilizaciones de los imperios anteriores. Ahora, entienda algo, querido hermano. ¿Sabe cómo Dios llama a las civilizaciones? Bestias. Así las llamó. Bestias. Porque son asesinas. ¿Listo? Entonces, esta bestia va a tener la velocidad del leopardo, el poder del oso y la ferocidad del león. Todas estas características se van a hallar en ese gobierno y en ese hombre. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hermano, recuerde que una de las cosas que quiere hacer el diablo es ¿qué? Imitar a Dios, falsificarlo. Entonces, ¿sabe qué está haciendo acá? Tratando de imitar a Dios y tratando de falsificar la obra de Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura en Apocalipsis 2:26 y en Juan 5:27? Que el Padre le dio toda autoridad a su Hijo. Ahora viene el diablo, viene el dragón, creyéndose Dios, y le da toda su autoridad ¿a quién? A la bestia. Tratando de imitar la obra de Dios. ¿Listo? Y le da su poder y autoridad a la bestia. Poder limitado y autoridad limitada. Porque tiene sino solamente 3 años y medio para hacer lo que él quiere hacer. Por eso va a ser el tiempo más difícil para los cristianos. Sí, ha existido tiempos muy difíciles para la iglesia. Los emperadores romanos persiguieron terriblemente a la iglesia. El oscurantismo fue terrible para la iglesia. Casi 900 años de oscurantismo. La Inquisición mató a nuestros hermanos. Pero va a ser un tiempo, Mateo 24 dice, como nunca ha existido. El diablo será ley y autoridad en la tierra porque Dios se la va a dar durante 3 años y medio. ¿Y qué va a hacer todo ese tiempo? Va a tratar de acabar a los hijos de Dios. ¿No acabamos de leerlo en Apocalipsis 12? Que cuando el hijo varón fue arrebatado para el trono, entonces el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra ¿contra quién? La descendencia de la mujer. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan el testimonio de Jesucristo.
Va a ser un tiempo muy difícil. Por eso tenemos que predicar esto, para armar nuestra mente con lo que dice la Escritura, para ser fortalecidos, para ser alentados en que Dios tiene el control de las cosas y sabe lo por venir. Prepara a su pueblo para que no lo coja desprevenido. Señor, pues yo no sabía que venía el anticristo y yo no sabía que iba a haber persecución. De verdad, Señor. Listo. Verso 3. Y vi la textual, y vi, ojo, porque aquí hay una controversia en cuanto a la interpretación de este versículo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Listo? Bueno. ¿Cuáles son las dos interpretaciones entre los exégetas? Preste atención. 1. Que el anticristo va a recibir una herida, alguien lo va a atacar y va a ser una herida que aparentemente va a ser una herida mortal que lo matará. Esta es una de las primeras interpretaciones. Y entonces que el diablo lo resucitará tratando de imitar la resurrección de Cristo, entonces toda la tierra se maravillará. ¿Me entiendes? Porque la herida mortal de la bestia fue ¿qué? Sanada. ¿Así no lo dice el texto? ¿Cierto? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Listo? Entonces, aquí él va a decir que él tuvo una victoria sobre la muerte. Esa es una de las interpretaciones. Y toda la tierra se maravillará y dirá, sí, este es el Mesías, el que tenía que morir y resucitar. ¿Listo? ¿Cuál es la otra interpretación? Que lo que se hirió de muerte no fue el anticristo, sino que, lea su Biblia, vi una de sus cabezas. ¿Sí ven? ¿Y qué es la cabeza? El imperio. ¿Sí? Entonces están esas dos interpretaciones, que la cabeza herida de muerte es el imperio romano y él se va a volver a levantar y las naciones de la tierra se van a maravillar cuando se levante ese imperio, porque aquí dice que una de sus cabezas fue herida de muerte. Ahora, sí tenemos que decir que aquí la herida mortal es en la cabeza, en el imperio, pero en el versículo 12, si usted lo puede ver, y en el versículo 14 sí se muestra que la bestia recibe una herida mortal, o sea, la persona de la bestia. Aquí dice que es la cabeza de la bestia. Después lo puede leer en casa, el verso 12 y el verso 14. Entonces, la sanidad de la herida mortal que tenía la bestia, sea que sea en el imperio o sea que sea en la persona de la bestia, esa sanidad va a producir gran admiración universal. ¿Por qué? Porque la gente va a pensar que es un hecho sobrenatural. Porque van a verlo y van a decir, lo mataron. Pero naturalmente no va a morir, si es esa interpretación. ¿Por qué? Porque el único que puede resucitar de los muertos es Dios. Él no tiene la capacidad de resucitar de los muertos, el diablo. ¿Listo? Entonces, sea que sea la misma bestia que recibe la herida mortal, o sea que sea el imperio, llevará a toda la humanidad a maravillarse, porque va a decir que la herida mortal de la bestia fue sanada. ¿Usted me entiende? Y va a creer que eso es algo sobrenatural. Y así se va a ganar el corazón de la tierra. Una de las maneras que lo va a hacer. Porque el texto termina diciendo que después de esa señal, toda la tierra se maravilló en pos. ¿Sabe qué significa en pos? Que va a ir detrás de la bestia por las señales que hicieron, hermanos. Y es muy importante que nosotros sepamos eso para que cuando suceda no nos vayamos en pos de esa señal. ¿Usted no ha visto que hay cristianos a toda hora buscando señales y van detrás de las señales?
bueno, se van a encontrar con esa señal en algún momento y van a creer que eso es de Dios, por no creer lo que dice la palabra, por no estudiar sistemáticamente su palabra. Somos responsables ante Él porque tenemos su palabra y por eso tenemos que predicar su palabra hasta que Él vuelva. Por eso insistimos tanto, hermanos, prediquemos la palabra, expongámonos a la palabra. Hermano, pero yo no entiendo Apocalipsis, vamos juntos a mirar qué podemos entender de lo que dice el Señor. ¿Listo? Entonces vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y más ahora en este tiempo cuando todo se sabe por las redes, por el internet. Entonces imagina el cubrimiento, sea del imperio resucitado o sea de la persona de la bestia herida de muerte. ¿Listo? Y versículo 4, póngale cuidado, que esa era la razón por la cual el diablo estaba operando así en la bestia. Y, continuidad, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, mire cómo se adora a la bestia. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ciertamente las personas que adoran a la bestia en realidad están adorando ¿a quién? Al dragón. Están adorando al dragón. Pablo enseña muy claramente en 1 Corintios 10 que cuando los hombres rinden adoración a los ídolos, realmente están adorando a los demonios detrás de los ídolos. 1 Corintios 10, versículo 20. ¿Listo? ¿Usted recuerda la imagen que levantó Nabucodonosor de oro en Daniel capítulo 3? ¿Cierto que sí? Levantó una imagen, dio una ley que todo el mundo, al sonar la trompeta, la bocina, los panderos, etcétera, etcétera, se arrodillara ante ¿quién? Ante la estatua que él había hecho, una imagen de él. ¿Listo? ¿Qué pasó con el que no adoró la imagen? Terminó en el horno de fuego. ¿Listo? Entonces, hermano, aquí va a suceder lo mismo. ¿Listo? Todo lo que está sucediendo en el mundo es una plataforma para la manifestación del Ejecutivo Mundial del gobierno del Anticristo. ¿Listo? Entonces aquí vemos nosotros que esa señal hizo que adoraran al dragón y adoraran a la bestia. Entonces, lo que está haciendo el Anticristo, mire cómo van a ser ellos. El Anticristo va a llevar y a conducir a los habitantes de la tierra en adoración a Satanás. ¿Por qué? Uno de los mayores deseos de Satanás es ser adorado como Dios. ¿Ya leyó su Biblia? Vamos a leerlo. Lucas, capítulo 4, versículo 7. Lucas 4, versículo 7. Lucas 4, versículo 7. Dice: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Solamente leí ese versículo, pero el contexto lo conocemos. El diablo tienta al Señor Jesús, en un momento le da una visión y le muestra los reinos de la tierra y le dice: esto va a ser tuyo, pero va a ser tuyo sí, con una condición. ¿Cuál? Si tú postrado, ¿qué? Entonces, finalmente, se cumplirá uno de los mayores deseos que tiene el diablo con la humanidad: ser adorado como Dios. Y Dios le va a conceder a la humanidad que viva bajo el régimen del Anticristo, porque no quisieron tener en cuenta a Dios, hermanos. Entonces, ese tiempo, la bestia guiará finalmente a los hombres a que adoren el dragón. Y eso tiene muchos disfraces en nuestro tiempo.
Y en ese tiempo también estará disfrazado, porque va a ser acompañado de un personaje que se llama el falso profeta y va a hacer señales, prodigios. Y las personas que no conozcan su Biblia se van a dejar engañar, porque dice que va a hacer descender fuego del cielo a la tierra. Y entonces los hombres van a decir: ay, sí, como Elías. No todo lo que brilla es oro. La estatua de Nabucodonosor, ¿de qué era? Pues de oro. Y así engaña. ¿Listo? Entonces siempre fue el sentir de todos los emperadores de todos los tiempos ser deificados como Dios, hermanos. ¿Listo? Entonces, volvamos, terminemos. Y adoraron al dragón y que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia como la adoraron. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces el grito de estas personas es: ¿quién como la bestia? Y ese grito está en contraste con el grito de los justos, de los salvos, que dice, como dice Éxodo 15:11: ¿quién como tú, oh Yahvé? No quién como la bestia, sino quién como tú, oh Yahvé. Y aquí estamos viendo lo que va a suceder en el tiempo futuro, que ya está empezando a acontecer, hermanos. Los hombres cada vez más se están alejando de Dios para adorar lo que no es Dios. Cada vez más desde los colegios, cada vez más desde las universidades, se está apartando a Dios y se está llevando a las personas a que adoren al dragón. ¿Quién como la bestia? Y termina diciendo: ¿quién podrá luchar contra ella? Entonces, ¿qué está haciendo aquí el diablo? Está presentando la bestia como alguien invencible. Alguien inigualable. ¿Quién podrá luchar con la bestia? Mire lo que hizo. Mire su poder. Mire sus obras. Mire sus milagros. Entonces, hermanos, la profecía nos capacita para distinguir y discernir los tiempos, para que ninguno de los hijos de Dios sea engañado, para que pueda pesar y probar lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Finalmente, en relación con lo que hemos venido compartiendo, podemos ver algunos aspectos prácticos para nuestra vida cristiana. Vemos profecía porque la profecía nos ayuda a cimentar nuestra fe. Al saberlo por venir, el Señor ayuda a que nuestra fe esté cimentada, porque no estamos en incertidumbre de fe. Sabemos lo que viene y eso fortalece y afirma nuestra fe. También un aspecto práctico que podemos ver es que Dios quiso que nosotros conociéramos los porvenir para que nos preparáramos en santidad, querido hermano. ¿Sabe cuál es el propósito del escrito de 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses? Acerca de la segunda venida del Señor. ¿Para qué? Para que produzca en el corazón de los cristianos que el saber que Cristo viene pronto empiecen a vivir una vida santa, una vida apartada y lejana del pecado, una vida que no honre al Señor. Entonces la profecía también nos ayuda a empezar a entenderlo por venir en nuestra preparación en apartamiento y en santidad. Dejar todo lo que deshonra el nombre del Señor. Dejar cualquier práctica pecaminosa que ofenda su santidad. Entonces la profecía también nos sirve para eso. También nos sirve para conocer los tiempos. Los cristianos son personas en este mundo que no somos ignorantes de lo que va a suceder.
El mundo está en tinieblas y va a permanecer así. No sabe lo que va a acontecer. En cambio, los cristianos sí sabemos. Cuando vemos movimientos por aquí, cuando vemos movimientos por allá, cuando vemos uniones por aquí, cuando vemos uniones por allá, ya sabemos nosotros por qué se está agitando el agua. En cambio, el mundo no. El mundo celebra, el mundo se alegra, qué bueno esa unión, qué bueno lo que sucedió allí, eso es para el beneficio de la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces nosotros necesitamos conocer los tiempos. Para eso también conocemos profecías, ¿cierto? Y tener una mente equiparada con la palabra profética más segura, su palabra. El cristiano que tiene la mente equiparada con la palabra difícilmente va a poder ser engañado. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, en la próxima reunión vamos a complementar del verso 5 al verso 8 para ver el tiempo de duración del anticristo. ¿Listo? Lo hemos dicho, pero vamos a constatarlo con las escrituras y luego finalmente vamos a terminar la serie rumbo a la ocupación mundial con la guerra de coaliciones en el Armagedón, porque también necesitamos saber eso, porque está en la Biblia. ¿Listo? Y habla del final de los tiempos. ¡Aleluya!